Muy buen día, queridos hermanos. Reciban un afectuoso saludo. El Evangelio que hoy vamos a escuchar se refiere a una práctica común desde en el Antiguo Testamento y que para nosotros los cristianos, en particular los católicos, es una obligación realizarla 2 veces por año, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Se trata del ayuno, una práctica arraigada en el judaísmo, muy practicada por los judíos que buscaban agradar a Dios y también por aquellos que no buscaban agradar a Dios, sino quedar bien delante de la gente, en concreto los escribas y los fariseos. Les invito, queridos hermanos, a ayudarme a que estas palabras lleguen a más personas. Por favor, pulsen el dedito hacia arriba, denle like, pulsen la campanita para que en cuanto haga otro video pueda llegarles de manera oportuna e inmediata. El relato del Santo Evangelio está tomado del escrito de San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Escuchemos como debe ser la palabra de Dios con reverencia. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados de una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión llegan los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos y se acercaron a preguntarle por qué mientras San Juan el Bautista y sus discípulos y los escribas y sus seguidores ayunaban, ¿por qué los discípulos de Cristo no estaban ayunando? Esos escribas y fariseos como que querían llamar a cuentas a nuestro Señor Jesucristo, como diciéndole: ¿cómo es posible que tú que hablas de las cosas de Dios no ayunes, mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos y los mismos fariseos sí ayunan? Entonces Cristo, hermano, responde con 3 pequeños ejemplos, podríamos decir con 3 pequeñas parábolas, unas parabolitas. Primero, dice: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda que están con el novio en ese momento, con el esposo? Y es real, hermanos, cuando uno va a una fiesta de bodas, no va uno a ayunar, no va uno a poner la cara triste. Es un día de felicidad, es un día de regocijo, es un día para celebrar la alegría con un espléndido banquete según las posibilidades. Eso les dice Cristo. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda cuando el novio o el esposo está con ellos? Bien, ¿qué quiere decir con esto Cristo, hermanos? Que Cristo se compara con el novio de una boda. Él es el esposo de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el amado
esposo de la iglesia. El ayuno, desde antiguo, hermano, servía para invocar la misericordia de Dios. El ayuno servía para implorar el perdón de los pecados. El ayuno servía para invocar la cercanía de Dios al pueblo y a la persona. ¿Por qué van a ayunar entonces los discípulos de Cristo, que es Dios, si está con ellos? No es el momento de ayunar. Cristo, que es Dios, está con ellos. El perdón está cerca de ellos. La bendición de Dios está con ellos. Por eso no es necesario el ayuno para los discípulos de Cristo en ese momento. Sin embargo, Cristo dice, pero sí llegará un momento en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Con estas palabras, hermanos, Cristo no declara pasado de moda, algo obsoleto, el ayuno, sino declara su vigencia. Van a ayunar ciertamente. Y efectivamente, hermanos, Cristo mismo practicó el ayuno. Recordemos que al inicio de su ministerio, después de ser bautizado, el Espíritu condujo a nuestro Señor Jesucristo al desierto y allá estuvo 40 días con sus noches en ayuno y oración. Cristo practicó el ayuno. También muchos hombres de Dios practicaron el ayuno como algo formidable para obtener el perdón de los pecados, la cercanía y la bendición de Dios. Es más, estaba también mandado por la misma Sagrada Escritura. No solamente está mandado por la Sagrada Escritura. En el libro de Levítico, capítulo 16, verso 31, se habla de que el ayuno estará instaurado de manera perpetua en Yom Kippur. El capítulo 16 de Levítico, hermano, nos habla del Yom Kippur. Se preguntarán, ¿qué es eso del Yom Kippur? Son palabras hebreas, hermanos. Yom quiere decir día. Kippur quiere decir expiación o perdón. El Yom Kippur es el día de la expiación, el día del perdón. Los judíos tenían que hacer un ayuno de 24 horas. Mandado estaba. Era un día de una manera que vivían de una manera especial. Era un día para reconciliarse con Dios, para pedirle perdón de los pecados, para estar en oración, para recibir pues el perdón y la bendición de Dios. Vean qué importante, por lo tanto, es el día de la expiación, el día del perdón o el Yom Kippur. El ayuno, por lo tanto, hermanos, no ha quedado fuera de uso. La misma Iglesia Católica nos lo ordena practicarlo por lo menos 2 veces al año. ¿Cuáles son esas 2 ocasiones en que tenemos que ayunar? El miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora bien, hermanos, el ayuno se debe practicar como una necesidad espiritual, no como una necesidad estética, como algunos que dicen, tengo que adelgazar, siento que mi barriga ya está muy grande, voy a adelgazar, voy a ayunar. Lo hacen por razones estéticas. O algunos otros por razones médicas. El médico les ordena bajar de peso y entonces tienen que someterse a ayunos continuos. Ese no es un ayuno hecho en el nombre de Dios. El ayuno que nosotros debemos practicar es en orden espiritual, para obtener el dominio de nosotros mismos, el dominio de nuestras pasiones. Es un sacrificio también que podemos ofrecer a Dios con una intención particular. Por ejemplo, poder superar un vicio, para poder superar una tentación, para buscar la bendición de la familia, la bendición personal,
buscar la sanación de una enfermedad, buscar un bien colectivo por una parroquia, por una diócesis, por la iglesia, por el bienestar universal, por seguridad nacional, por lo que sea. Podemos ofrecer este excelente sacrificio a Dios en beneficio de todos. Cristo entonces, hermanos, se declara como el esposo. ¿Por qué tienen que ayunar los discípulos si Él, que es Dios, está con ellos? Si Él, que provee a sus discípulos de aquello que busca el ayuno, ¿por qué hay que practicarlo? Pero ya llegará el tiempo, dice el Señor. Y luego añade, nadie le pone un parche o un remiendo de tela nueva a un vestido viejo. ¿Por qué? Porque la tela nueva con el tiempo y las lavadas encoge y entonces rasga la tela vieja a la que fue adherido. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué tiene que ver eso con lo del ayuno? Cristo quiere decir, hermanos, con esto, que la tela vieja representaría al hombre viejo de una persona, al anterior yo. Como dice San Pablo, revístanse del hombre nuevo, dejen el hombre viejo. Las cosas de Dios tienen que ser recibidas con un espíritu nuevo, con una actitud nueva, y no solamente una actitud nueva total, absoluta, completa, para no estar poniéndole parches o remiendos a una vida anterior a la recepción de la palabra de Dios, a una vida anterior a la aceptación de Cristo como el Mesías y el Redentor. La palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo, la palabra de la vida eterna, tiene que ser recibida en un corazón completamente nuevo y no parchado. Tampoco, dice Cristo, se echa el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? El odre, primero hermanos, es un recipiente hecho de cuero, ordinariamente hecho de piel de oveja o de chivo, completamente secado, cocido, de una manera tan particular que se puede guardar dentro de él, se hace como una bolsa, el vino. Entonces, eso se le llama odre. En un odre nuevo es donde tiene que ser echado el vino nuevo, porque el vino nuevo al fermentar esponja, y entonces el cuero nuevo puede resistir que el vino se esté esponjando. Y cuando el vino ha madurado, el odre ha llegado a su máxima expansión. Si llegaran a echar vino nuevo en un odre viejo, entonces el odre ya no soportaría la fermentación del vino nuevo y acabaría reventando. Es la misma explicación. Cristo dice que la palabra de Dios tiene que ser recibida en un corazón nuevo, con una actitud nueva. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros nunca cuestionemos a Cristo. ¿Cómo se atrevían estas personas a cuestionarle al mismo Dios? Imagínense qué cosa tan insensata, cuestionar al mismo Dios por qué no ordenaba el ayuno para los demás. Y finalizando, hermanos, los escribas y los fariseos ayunaban 2 veces por semana, de veras, lunes y jueves, pero ayunaban no con la finalidad de agradar a Dios, sino con la finalidad de quedar bien delante de la gente. Lección: cuando nosotros hagamos cosas buenas como el ayuno, la oración y la limosna, no tenemos que andárselo diciendo a nadie, no tenemos que hacernos propaganda de gente buena, porque entonces perdemos todo el mérito delante de Dios. Dios, que todo lo conoce, lo valorará y lo premiará.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz y bendecido día, hermanos.